Hola nuevamente para todos. En este tercer video, dentro del tópico de Natural Language Processing, nos vamos a centrar particularmente en la creación de los informes a partir de la plataforma Google Colaboratory. Para la creación de estos informes nos vamos a apoyar de las hojas de cálculo en Excel, así como una librería que se llama Pandas, que nos permite hacer la interoperabilidad de operaciones con archivos de Excel de forma automática. Vamos a recopilar entonces o recapitular lo que llevamos hasta ahora. Recordemos entonces que lo primero que hicimos fue cargar 4 archivos de texto que tienen el contexto económico de Colombia para el año 2022 y hay 2022 y 2024 y hay unos archivos que vienen enumerados con el valor 2, que son archivos de texto que están en inglés. Esto por la sospecha que tengo de que en el inglés funciona mucho mejor el análisis de sentimientos. Con respecto a esto, entonces hicimos la carga de las librerías. Aquí abajo me mostró un error que les iba a decir que lo iba a corregir. Este error básicamente no es en español, sino en inglés, English. Entonces vamos a correr simplemente Control Shift Enter para ejecutar solamente este pedacito de código para que nos cargue ese diccionario con el cual vamos a hacer el análisis de sentimientos en inglés. Esperemos que se ejecute. Luego de que ya tenemos el chulito activado, entonces ya tenemos los chulos de los demás. En el segundo pues hicimos un ejemplito simplemente de cómo se haría la tokenización de palabras y de sentencias a partir de un ejemplito muy simple, y vamos a pasar entonces a hacer la tokenización tanto de sentencias como de palabras de los archivos que tenemos disponibles. El primer archivo va a ser el contexto económico colombiano para el 2024 con guión al piso 2, que es un archivo que está en inglés, como lo podemos ver aquí abajo. Miremos, inflation continues to decline. Este está en inglés para el primer archivo, y el segundo, que es el contexto colombiano para el año 2022, que está en español, como lo pueden ver acá. Aquí está tokenizado por sentencias y aquí abajo está tokenizado por palabras. Entonces lo que vamos a continuar con este proceso que venimos, o sea, en un paso número 3, vamos a hacer entonces el proceso. Se procede con el análisis de sentimientos, como lo vimos en la presentación, en donde se veían las diferentes etapas del análisis de sentimientos. Como el objetivo de este video es construir unos informes que nos permitan a nosotros llevar a cabo un verdadero análisis de sentimientos utilizando Excel, entonces lo primero, voy a crear una línea de código en donde voy a importar las siguientes librerías. Voy a importar una librería NumPy, que es una librería científica por excelencia que tiene una serie de funciones para hacer operaciones numéricas, y una librería que nos va a permitir comunicarnos de manera directa con el Excel. Es el que nos permite hacer la interoperabilidad con Excel. Luego lo que vamos a hacer entonces, vamos a importar las librerías, vamos a importar el traductor de textos. Lo vamos a hacer entonces con una librería que se llama TextBlob. De esta librería TextBlob vamos a importar la función TextBlob como tal. Mire que él me ayuda a completar el texto si yo solamente coloco la primera palabra, y vamos a colocar un TextBlob.exceptions. Esto es por si, para curarnos en salud con algunos errores que nos pueden aparecer dentro de la traducción. Voy a colocar aquí exception, selecciono con el tabulador y con las flechas. En esta parte entonces se cargan las librerías de análisis de sentimientos. Estas dos primeras cosas nos van a servir a nosotros para crear los informes, librerías para la creación de los informes. Se cargan las librerías de análisis de sentimientos, y entonces podemos decir que de la librería Natural Language Toolkit NLTK nos vamos a traer algo que se conoce como el sentiment. Miremoslo por aquí, y de este sentiment vamos a importar algo que se llama sentiment
Intensity Analyzer. Vamos a ver si me lo muestra. Mire lo que ahí me lo muestra, simplemente con copiar unas pocas letras. Entonces ya tenemos todo el contexto completo para el desarrollo de análisis de sentimientos. Hay una librería adicional que vamos a descargar al computador, que es un diccionario mucho más completo que tiene el NLTK, que se llama Bader, y que nos permite a nosotros analizar o hacer el análisis de sentimientos casi que en 70 idiomas, diccionario con 70 idiomas. Y luego entonces vamos a cargar el que nos va a permitir a nosotros realmente hacer el análisis de sentimientos. Vamos a llamarlo aquí Sentiment Intensity Analyzer, para no tener que colocar siempre toda esta palabra tan larga a lo largo del programa. Simplemente lo voy a llamar Sentiment o SIA, Sentiment Intensity Analyzer. Entonces nos vamos a ir hasta acá, y con esto pues vamos a ejecutar el código para mirar que no tengamos ningunos errores, que todas las librerías estén cargadas correctamente. Aquí nos aparece un error, vamos a mirar qué nos dice el error al final. Aquí nos dice entonces que tenemos que hacer una carga del Bader Lexicon. Vamos a mirar entonces cómo lo podemos hacer, y aquí nos están dando una ayuda a esa librería. Básicamente el error con el que nos encontramos acá es que lexicon es lexicon con N. Entonces simplemente volvemos a ejecutar. A mí me gusta que aparezcan estos errores con el fin de poder hacer las correcciones de manera directa en el texto. Entonces ya teniendo cargado el Sentiment Intensity Analyzer, vamos a proceder a hacer el análisis de sentimientos y a crear el informe con cada una de las frases que vamos separando del contexto económico latinoamericano, de Colombia, contexto económico de Colombia para los años 2022 y 2024. Vamos a separar todo por frases, y a cada uno le vamos a evaluar su polaridad teniendo en cuenta la librería NLTK. Voy a proceder entonces a hacer el análisis de sentimientos sobre el archivo que ya está traducido al inglés. Entonces vamos a proceder, se procede con el análisis de sentimientos para el primer archivo. El primer archivo es ese NXL, el que está en inglés. Nosotros podemos ver aquí arriba que el NXL tiene todo el archivo de texto completo para el año 2024 traducido al inglés. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear como unas variables que nos vayan uniendo cada cosita que vamos encontrando aquí, que nos tire el xtoc de sentencias, el vector xtoc pero de sentencias, y vamos a colocar otro vector que nos vaya guardando la polaridad de cada una de las sentencias que nos vamos encontrando en ese archivo. Para esto vamos a apelar a una funcioncita que le vamos a decir for tokens, y muéstreme todos los tokens que están en esta función. Vamos a mirar, esta función se llama, vamos a mirarla aquí, mírenla. Si yo quiero analizar el primero, aquí están todas las sentencias tokenizadas. Entonces le voy a decir al modelo aquí que NLTK, vamos a mirar si me aparece así, yo reviso nuevamente, NL-TK, y miremos a ver qué tiene eso adentro. A ver, sigo pendiente, NXLTK. Entonces vamos a decirle que cada vez que ejecute este procedimiento nos muestre los tokens que tiene adentro NXLTK. Control Shift Enter, mire que él me los va a mostrar todos fila a fila, me va a mostrar cada frasecita por aparte. Mire la primera, la segunda frase, la tercera. Mire que generalmente hay una lineecita mayúscula, eso indica que él va separando punto por punto cada una de las oraciones. Cada una de esas oraciones le vamos a asignar una polaridad de acuerdo con el modelo que acabamos de cargar, que es el SIA. Entonces le vamos a decir a este modelo que nos califique cada uno
de los tokens. Entonces le vamos a decir CIA, punto, mire que ahí me va a aparecer polarity, colocarlo aquí, polarity scores, mire que ahí nos lo muestran, y que nos evalúe cada uno de los tokens. Inmediatamente le voy a decir al sistema que me muestre esos scores, a ver qué información nos arroja. Entonces nuevamente, si queremos solamente ejecutar estas 4 líneas de código, Control Shift Enter. Entonces mire que aquí ya nos calificó cada una de las sentencias teniendo en cuenta 4 elementos básicos. La tendencia a ser negativo, porque puede haber dentro de la frase frases negativas, positivas o neutras, y al final entonces el modelo hace un compound, relaciona todos esos valores positivos y negativos y nos entrega un valor consolidado del análisis de sentimientos. Por ejemplo, en la segunda frase hay algo negativo, hay algo neutro muy grande porque está muy cercano a 1.761 y hay algo positivo que es muy bajito. Si yo hago el compound, más o menos entonces el nivel de sentimiento positivo o negativo está ubicado en 0.128. Recordemos que el más negativo es -1 y el más positivo es 1, teniendo en cuenta el compound. Recordemos entonces que el negativo me indica cuántos pedazos de esa frase o cuántas palabras son negativas, qué porcentaje son positivos o negativos, qué porcentaje hay neutro y qué porcentaje hay positivos del total de las palabras, y al final se saca un compound o un valor que nos indica la polaridad. Miren que por acá lo más importante para nosotros va a ser este valor de compound. Entonces vamos a ir guardando esa polaridad e igualmente las frases en el informe que nosotros queremos crear. Entonces lo primero que le vamos a decir es que en este que dice tokens nos vaya pegando cada uno de los tokens, y en la segunda variable que nos vaya pegando la polaridad. Entonces mire que es muy fácil montar esto. A pesar de que no conozcamos mucho el lenguaje, podemos llegar muy rápido a este tema de la polaridad. Entonces de los scores solamente me interesa el compound por ahora. También podemos utilizar no solamente el compound, sino el negativo, el positivo, y lo podemos llegar a construir en el informe. Entonces vamos a ejecutar todo hasta ahí de manera directa para mirar que no tengamos ningún error. Si queremos solamente saber qué hay aquí en este xTOX, simplemente le podemos decir Control Shift Enter. Mire que él nos guardó en una estructura. Mire que aquí hay una estructura con un paréntesis. Mire que nos lo guarda. Si yo me paro ahí con el mouse aquí en la palabra TOX, él nos dice que hay 43 sentencias o 43 ítems que están guardados en una lista. Va a haber un XPOL que nos va a mostrar las polaridades asociadas a cada una de las frases. Le doy Control Shift Enter. Es XPOL, tengo que seleccionar las 4 letricas, Control Shift Enter, y mire que ahí nos da la polaridad de todas las frases que nosotros tenemos disponibles luego de la tokenización de sentencias para el primer documento. Entonces vamos a crear con la librería Pandas el informe. Entonces se crea el informe en un formato Excel para que nos permita hacer cualquier tipo de operación. Entonces por ahora lo vamos a hacer en Excel, pero en un próximo video vamos a ver cómo podemos hacer este proceso de forma automática dentro de la plataforma Google Colab. Entonces lo primero que vamos a crear aquí va a ser, vamos a unir entonces por columnas, column stake. Vamos a pegar entonces los xTOX con la polaridad, con el XPOL. Entonces miremos que cada frase va a tener, miren que ahí nos separó cada frasecita. Si lo vemos aquí abajo, nos va a separar cada frasecita con su polaridad al lado. Entonces esta primera frase pues tiene un tema neutro, aquí hay algo ya más positivo, aquí muy positivo, que en el 2025 va a haber un crecimiento de la economía y se va a mantener el consumo de los hogares, o sea que hay una cosa que se va a volver mucho más dinámica en la economía, y así sucesivamente. Entonces ya creamos como una tablita. Vamos a darle un formato de tablita a este tema, vamos a llamar Data Frame. Nosotros vamos a trabajar sobre una metodología que se llama Data Frame.
Voy a hacerlo más automatizado, simplemente voy a decirle control X y voy a crear un data frame con la librería pandas. Entonces vuelvo y copio todo lo que tenía acá. Si selecciono esta línea, le doy control shift enter, mire que ya el modelo nos lo va a organizar como en una tablita más bonita, y esa tablita nos la vamos a llevar al Excel. Entonces esto lo vamos a llamar data frame, llamémoslo M como por colocarle un nombre en específico, y esa tablita nos la vamos a llevar al Excel, to Excel. Nos la llevamos al Excel y le vamos a decir entonces que nos lo lleve análisis, ¿cómo lo llamamos? Análisis de sentimientos, contexto económico 2024, y le colocamos la extensión XLSX para que nos envíe el informe. Entonces seleccionamos ya todo, ejecutamos todo completo, ya tenemos nuestro informe completo. Si quieren seleccionar simplemente estas letricas, control shift enter, sería reiterativo con eso, y aquí nos va a mostrar la polaridad de cada una de las palabras o de sentencias. No necesariamente todas las sentencias o todas las frases van a tener una polaridad, porque puede ser que el sistema no reconozca esas palabras o tenga o indique que todas esas palabras son neutras de acuerdo con el diccionario que él tiene internamente. Miremos que aquí en la carpetica content, si la actualizamos nuevamente, nos va a aparecer el archivo XLSX. Vamos a descargar este archivo. Aquí le podemos decir descargar y lo podemos poner donde nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, esto nos lo va a llevar directamente, ahí me lo va a llevar a la carpeta de análisis de sentimientos. Usted lo puede guardar tranquilamente y vamos a empezar a operar y hacer el análisis de sentimientos allí en este archivo. Miremos entonces el archivito que nos arrojó la plataforma Google Colab. Recordemos que aquí están las sentencias o las frases para el contexto económico colombiano. Arrastro un poco como para que la podamos ver mejor. Miremos que ahí está todo, y en segundo lugar entonces nos va a aparecer la polaridad de cada una de las palabras. Aquí hay que corregir algo porque él nos muestra ahí como un error, que si quiero que sea un número no, pues simplemente para solucionar el problema le voy a decir 0 más 0 para que ya me quede como un numerito como tal. Entonces digamos que le doy doble clic acá para que me haga todo el cálculo, y ya entonces quedamos, digamos, convertimos esos valores de polaridad en números. Es como la única corrección que hacer, y de aquí vamos a aumentarle un poquitico los decimales como para que todos tengan el mismo valor. Entonces miremos que ya tenemos todo esto convertido a numérico. Aquí podemos decir polaridad y aquí podemos borrar todo este tema de... bueno, aquí hay una cosa importante. Si vamos a borrar esa columna, entonces vamos a seleccionar los datos, le vamos a decir botón derecho copiar y botón derecho pegado especial para que ya nos queden unos numeritos fijos y poder borrar estos que son texto. Para hacer el análisis que yo quiero hacer, porque aquí todavía me aparece la polaridad, pero todavía lo tengo que clasificar dentro de la escala PANAS-T. Vamos a colocar aquí escala PANAS-T. Entonces, para la clasificación de los sentimientos en esa escala PANAS-T, entonces voy a abrir dos filitas encima para que ustedes miren entonces qué es lo que voy a hacer con esta escala. Entonces, luego de que he colocado esas dos lineecitas de arriba, voy a colocar entonces cada una de las características en las cuales voy a clasificar cada una de las sentencias y su polaridad. Recordemos entonces que nosotros hemos identificado estas características desde la menos positiva. Vamos a colocarle aquí -1, aquí -0.8, y nos vamos a ir así sucesivamente hasta la característica más positiva. Miremos qué confianza en el futuro del contexto latinoamericano, en el contexto colombiano de la economía. Vamos a centrar este valor. Entonces va desde -1, una amenaza, hasta 1, que es total confianza en el futuro. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en esta escala PANAS-T,
Yo voy a debiera subir un poco esto para que nos quede la escalita Panasté completa. Voy a subir el texto para acá para que ya nos quede Panasté. Lo primero que yo me tengo que preguntar en esa escala Panasté es cuál es la afinidad que tiene este 0 con cada uno de estos valorcitos de arriba. Pues yo veo que este primer sentimiento puede ser neutral porque es 0. Por ejemplo, este de 128 puede estar entre neutral y favorable, pero ¿cómo lo hacemos de una manera informada? Entonces simplemente vamos a establecer con la función valor absoluto una diferencia entre la amenaza. Vamos a darle F4 para asegurar fila 2 veces, menos este valorcito 0 que tenemos acá, y le vamos a dar que me asegure columna. Entonces le damos 2 veces F4, miremos que el símbolo pesos para esa columna C está ahí pegada a la letrica, mientras que si yo aseguro la fila, ese simbolito pesos está ubicado en la fila. Entonces si le doy acá, miremos que la distancia que tiene 0 a la amenaza es 1, o sea que está muy lejos. Pero si yo voy arrastrando la fórmula de aquí para acá, miremos que aquí nos vamos a encontrar que ese primer comentario tiene una afinidad con la característica neutral. Entonces eso ya lo vamos a determinar. Voy a ir de aquí para adelante y así sucesivamente voy calculando las distancias de cada polaridad con cada una de las características que me define la escala Panasté. Entonces esto simplemente aquí también puedo encontrar, voy a buscar cuál es el mínimo valor y voy a determinar a qué categoría pertenece. Voy a colocarla aquí, categoría. Entonces acá hay categoría de riesgo pertenece. Entonces yo voy a decir, voy a buscar el mínimo de las distancias que me quedaron sobre esta línea. Lógicamente me va a dar 0. Y le voy a decir entonces que me traiga a qué categoría pertenece esa persona. Entonces le voy a decir aquí, le voy a decir buscar, voy a llamarla coincidir, con la función coincidir. Con esta función coincidir le voy a decir búsqueme este 0 en esta línea de valores que me indica la afinidad de esa polaridad con cada una de las categorías de la escala Panasté. Entonces me dice que pertenece a la categoría 6. Contemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que ese comentario hace parte de la categoría neutral. Entonces maravilloso. Entonces todo este proceso lo podemos llevar de manera completa para todas las categorías. Simplemente dándole doble clic aquí a este lado podemos calcular absolutamente todo. Voy a mirar aquí qué pudo haber pasado. Bueno, una cosa aquí que posiblemente nos aparece el error, que me voy a devolver con control Z, es que aquí en el lado de coincidir no se nos olvide colocarle qué coincidencia quiero. Yo quiero una coincidencia exacta para que él pueda asemejar directamente a una categoría de las que tenemos ahí arriba. Entonces simplemente seleccionamos todo y le damos doble clic. Entonces miremos que ya cada uno de los comentarios me quedó clasificado en cada una de las categorías que define la escala Panasté. Ahora vamos a determinar cuántos están en la categoría 6, en la categoría 7 y en la categoría número 8. Para poder construir nuestro gráfico radar o nuestro gráfico Spider, lo primero que vamos a decir es que vamos a definir cada una de las categorías de la escala Panasté, que van desde 1 hasta 10 y tienen las siguientes cualidades. Yo voy a seleccionar todas las cualidades, le voy a decir con el botón derecho copiar y aquí en el lado voy a colocar aquí al ladito, le voy a decir botón derecho, lo voy a pegar, pero aquí me dice transponer. Lo voy a colocar aquí para que me aparezcan cada una de las características de la escala Panasté. Recordemos que esto va desde -1, lo voy a dejar por ahora así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 categorías. Entonces miremos que eso va desde
Aquí hay la máxima categoría 10, vamos a mirar si hay alguna 11. De pronto por ahí no la encontramos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como yo quiero hacer este gráfico Spider, voy a colocar aquí el gráfico radar que nos permite analizar. Vamos a contar el número de datos o el número de comentarios que nos caen dentro de la primera categoría. Entonces simplemente yo le puedo decir al modelo contar.si conjunto, dígame cuál es el rango de criterios. Le voy a dar todas estas categorías y le voy a dar F4 al modelo para que se me quede quieta esas filas, y le voy a decir que me cuente cuántos son 1. Claro que ahí dice -1, pero ya lo voy a corregir. ¿Cuántos son una amenaza para, o cuántos comentarios o sentencias o frases nos representan una amenaza para la economía colombiana? De aquí para abajo voy a arrastrar. Y miremos cómo se nos fueron ubicando los comentarios. Hay 5 con escepticismo, 4 indiferente, 18 neutral, favorable, con optimismo 4, con convicción 5 y con consolidación 5 y con confianza 0. Entonces si yo quiero graficar esto en un archivo, en un gráfico radar, simplemente selecciono las dos columnas donde me cuentan. Ve, aquí deben de haber un total de, me imagino que son 49 comentarios, como está en la plataforma Google Colab, o hay 49 sentencias que conforman ese primer archivo de la economía colombiana para el año 2024. Miremos que aquí dice 2024, seleccionamos estas dos columnas y le vamos a decir al modelo insertar, le vamos a decir aquí gráficos especiales. Miren que aquí está el gráfico radar. Entonces mire que ahí nos va a aparecer exactamente el modelito, hacia dónde o hacia qué zona del gráfico radar nos va a apuntar. Entonces vamos a cambiarle aquí con el mouse, vamos a cambiarle el título al gráfico. Radar o gráfico de araña, o el spider plot también, como lo llaman. Entonces miremos que ahí podemos ver que los comentarios generalmente se nos ubicaron como en una zona muy positiva, entre escepticismo y consolidación. Entonces miremos que esta es la forma en que nosotros podemos visualizar el análisis de sentimientos. Entonces, teniendo ya nuestro gráfico radar o spider plot, queremos colocarle los ejes a cada una de las características que nos define el contexto macroeconómico de Colombia para el 2024. Simplemente aquí con el botón derecho, miremos que ahí nos va a mostrar cuáles son los datos que tengo seleccionados. Voy a seleccionar por ahora solamente estos numeritos. Entonces con el mouse presiono sobre esos numeritos, le doy botón derecho y le voy a dar formato al eje. Y voy a bajar aquí donde dice marcas de gradación. Le voy a decir que me busque la interior y el tipo secundario exterior. Entonces voy a cerrar aquí. A ver si me vuelve y me da nuevamente dar formato línea de trazado. Perdón, voy a volver a darle nuevamente al eje. Dar formato al eje. Vamos a darle marcas de gradación. Mire que aquí nos dice ninguna. Entonces le vamos a decir interior. Y al segundo le vamos a dar exterior. Y simplemente entonces mire cómo nos queda nuestro radar plot. Ya lo podemos ampliar un poquitico más como para visualizar mucho más cómo nos está quedando. Claro que esas líneas estaban feas. Le puedo dar formato al eje nuevamente. Y aquí le voy a decir ninguna, para que nos quede como una línea simple. Entonces mire ya cómo nos quedó. Recordemos entonces que entre neutral y amenaza está como la parte negativa. Miremos que este lado derecho va a ser la parte negativa hasta aquí, hasta neutral. Mire que hay un área muy pequeña negativa, y de aquí para acá hay un área bastante positiva, o sea que el contexto macroeconómico nos indica que nos vamos a mover entre las categorías consolidación, convicción, optimismo, favorable y neutral. Esta escala está definida entre 0 y 18 comentarios. Eso quiere decir la fortaleza de cada una de las categorías que define los sentimientos de la escala Panasté en un contexto de gestión de riesgos. Miremos que, por ejemplo, optimismo es muy bajita, pero la que sigue, que es favorable, si nosotros le damos la vuelta a esta rayita, nos encontramos que está en un nivel 8. Miren,
Tomado por esta rayita está en un nivel 8, mientras que el optimismo está en un nivel 4. Está en un nivel 4 y seguimos por aquí las rayitas. Entonces miremos cómo podemos analizar nosotros los sentimientos teniendo en cuenta unos textos específicos. Vamos a hacer este mismo, lo pueden guardar, guárdenlo para que tengan esa información, y esto mismo lo podemos hacer entonces para el contexto colombiano, que es del 2022, pero ahí, como el texto está en español, lo vamos a traducir al inglés. Nos vamos a ir luego a la plataforma Google Colab a crear el siguiente informe para el año 2022. Aquí vamos a colocar estas lineecitas para el primer archivo. Este primer archivo no es el primer archivo, sino el contexto 2024. Contexto. Dejémoslo así y vamos a colocarle aquí abajo un simbolito donde vamos a decir contexto 2024. Podemos colocar estas lineas para que nos quede bien separado. Ahora entonces vamos a proceder para el análisis de sentimientos, o vamos a crear el segundo informe para el contexto 2022. Recordemos que este archivo, segundo informe para el contexto 2022, recordemos que este está en español y lo debemos de traducir al inglés. Pienso que es mucho más completo el análisis de sentimientos en inglés, es muy rico en palabras. Entonces lo primero que vamos a hacer es la traducción del documento en español. Recordemos que nosotros tenemos el segundo documento en esta variable que se llama NXL2. Miremos que el informe está en español, a diferencia del NXL, que era el que nosotros inicialmente habíamos utilizado, que ya estaba en inglés. Ahora el NLX2 está en inglés. Entonces vamos a traducirlo, vamos a traducir del español al inglés. Entonces vamos a crear un blob. Vamos a crear el text blob para el elemento número 2. Miren que le doy aquí blob, control shift enter, y le voy a decir al sistema que me haga la traducción de ese blob. Mire que ahí en este punto entonces el blob me permite hacer la traducción. Entonces le voy a decir blob punto, le voy a decir translate, mirenlo aquí abajo, translate desde el español al inglés. Aquí el from es con la flechita abajo, miren, la está lang, desde el español al inglés, from lang. Vamos a hacer todo el proceso completo, control shift, bueno, aquí no es un doble igual sino un simple igual, por eso me estaba mostrando ese errorcito, control shift enter, y miremos que ya me aparece todo el texto en inglés. A partir de este texto en inglés ya podemos hacer todo el proceso de análisis de sentimientos mediante la tokenización de cada una de las palabras que me arroja el blob. Entonces a partir de aquí iniciamos el proceso de análisis de sentimientos de manera similar a como lo hicimos en el caso anterior. Entonces para este caso vamos a encontrar entonces los tokens para el 2. Simplemente le vamos a decir que nos tokenice el texto. Miren, send tokenize, que es lo primero que hay arriba, y le voy a decir que me tokenice el blob. A colocar blob. Le voy a dar aquí. Simplemente voy a seleccionar el send, control shift enter. Vamos a mirar el error. A mí me gusta que me aparezcan estos errores. Me dice que espero un string y que como tengo el blob. Si yo me siento aquí en el blob, él me dice que es un blob. Él generalmente se tokenice, entiende, son palabras, textos. Entonces le vamos a decir que eso es un string. Todo lo que hay ahí es un string. Vea que aquí lo podemos seleccionar. Le damos control shift. Nos aparece el blob. Vamos a mirar aquí. Blob translate. Aquí nos faltó guardar esto en una variable. Translate blob. No simplemente el blob. Vamos a hacer todo el proceso completo. Control shift enter. Y aquí le vamos a decir que ese blob traducido, miren, si selecciono nomás este pedacito, control shift enter, ya nos aparece todo el reporte completo traducido palabra por palabra, perdón, sentencia por sentencia. Mire que aquí este backslash n nos indica
que las palabras están divididas unas por unas. Y puedo decir que me lo tokenice, control shift enter, ya me saca frase por frase, y luego entonces lo guardo en esa variable que es la que me va a servir a mí para hacer el análisis de sentimientos para el segundo informe. Entonces lo primero que vamos a hacer, entonces vamos a crear para este informe digamos como la estructura que nos va a guardar los tokens. Vamos a mirar la polaridad de cada uno de los tokens. Le vamos a decir al sistema que nos vaya sacando los tokens que están en este archivito o en esta variable. Si quieren los podemos ver cada uno de ellos. Le vamos a dar aquí print tokens 2, le doy control shift enter. Miren que ya me aparecen todos los tokens uno por uno con la primera letrica en mayúscula. Eso indica que sigue después de este puntico que tenemos acá, o sea que ya podemos hacer el análisis de sentimientos de manera similar a como lo hicimos acá. Copiemos este código que está aquí arriba y lo vamos a colocar aquí abajo. Recordemos que ya le llaman token 2, no tokens 1. Recordemos que esto debe quedar como en la misma columnita para que no nos ponga problema. Entonces le vamos a decir token 2, háganos el proceso del token 2, muéstrenos los scores. Ese score no es necesario cambiarlo, pero este sí. Recordemos que esto es tox, pero va a ser 2, proveniente de los token 2 y proveniente de la polaridad 2. Simplemente muéstreme el compound. Entonces selecciono esto, aquí a partir de este punto, se crea el informe y ejecutamos todo el código. Control shift enter. Miremos que ahí nos aparece cada una de las frases evaluada en términos de negativo, neutro, positivo y compound, y nos muestra cada una de las polaridades para cada una de las frases, diciéndonos si es más neutro o más positivo. Entonces, cosas importantes que tengamos en cuenta ahí. Creamos el informe. Entonces vamos a crear entonces nuestro informe. Recordemos que podemos copiar este codiguito aquí arriba. Yo no soy muy amigo de copiar ese código porque a veces se cometen muchos errores. Simplemente le voy a decir acá, le doy control B, y aquí en este lado le digo que quiero el informe número 2 y que los tokens son el 2, la polaridad es para el 2 y el contexto económico es para el 2022. Análisis de sentimientos para el contexto número 2. Entonces creamos nuestro archivo, le damos control shift enter. Si nos vamos a la carpetica content que tenemos acá, mire que ya nos aparece el informe 2022. Lo podemos descargar en nuestra carpeta de nuestra preferencia. Le damos guardar y ya tenemos todo nuestro contexto analizado para el año 2022. Con un adicional, que es que pasamos de un texto que estaba en español a un texto en inglés utilizando la librería TextBlob o la metodología de blobs. A partir del informe que descargamos de la plataforma Google Colab, hice el mismo proceso. Miren que esto es para el año 2022. Lo importante de estos procesos es poder comparar qué pasó de un año a otro. Entonces simplemente lo que voy a hacer es que voy a copiar de aquí los valores que quedaron clasificados y los voy a copiar en el otro archivo de Excel. Miremoslo aquí, le voy a dar botón derecho y le pego los números. Este es el contexto 2024 y este es el contexto 2022. Entonces voy a seleccionar estos dos, le doy control N para que me queden en negrilla, o lo selecciono de acá. Ya tenemos clasificados nuestros comentarios en cada una de las categorías. Para este caso, como lo vimos en la plataforma Google Colab, y con esta suma son 47 comentarios, y voy a montar nuevamente el gráfico completo. Voy a seleccionar, recordemos que esto lo copiamos del otro archivo de Excel, mírenlo aquí que ya lo habíamos hecho con la misma estructura del contexto 2024, y aquí entonces vamos a seleccionar las dos cosas. Le vamos a decir aquí insertar
y vamos a buscar estos gráficos especiales. Mírelo, aquí está abajo, el radar plot. Mire que hubo algunas variaciones entre el contexto 2024 y 2022. Voy a colocar entonces acá, le voy a dar formato al eje, y abajo donde dice marcas de gradación vamos a buscar el tipo principal y le vamos a decir interior. Vamos a mirar entonces cómo nos queda nuestro grafiquito. Voy a volverlo a hacer nuevamente por si falta algo. Marcas de gradación, también le voy a decir aquí interior, para que nos queden entonces los ejes. Miremos lo que pasó. ¿Qué le pasó al gráfico? Si nosotros lo vemos más amplio, miremos que por ejemplo en optimismo para el optimismo era más alto para el año 2022 y para el año 2024 disminuyó. Posiblemente esa disminución en el nivel de optimismo se debe principalmente a un cambio de gobierno y a políticas macroeconómicas. Miremos que en el 2024, que es el azul, hay más neutrales que en el 2022. Posiblemente en el 2022 la gente estaba mucho más polarizada que ahora. Miremos que por ejemplo la convicción creció para el año 20, estaba más alta en el año 2022 y disminuyó para el año 2024. Miremos que la consolidación de la economía, digamos que en 2024 está más alta que en el año 2022. Si miramos este eje, no hay ninguna participación del rojo, o sea que posiblemente pueda haber una consolidación de la economía para el 2024. Miren que de todas maneras en el azul, que es para el 2024, como lo vemos acá, hay más escepticismo que en el 2022. Entonces miremos que así podemos ir analizando el contexto macroeconómico teniendo en cuenta el spider plot y cada una de las características que me define cada uno de los sentimientos que describe la escala Panasté para un contexto macroeconómico o de gestión del riesgo. Entonces, contexto macroeconómico, esto es para Colombia, y vamos a hacer aquí análisis de sentimientos. Entonces miren cómo nos queda a nosotros muy bien hacer un análisis de sentimientos de manera mucho más completa. A veces cuando los comentarios son muy negativos, se nos puede ir aquí a estas características de amenaza, pesimismo e inestabilidad, pero aquí se está manejando como entre el escepticismo y la consolidación. Digamos que hay unos daticos aquí muy importantes. Miremos que hay una linecita roja que apunta al pesimismo. Recordemos que estos ejes siempre van a ir entre 0, que es el centro, y 18. Cada linecita de estas. Entonces, si esto está muy cercano al valor externo, es porque hay muchos eventos que son neutrales. O sea que hay mucha tendencia a que los comentarios sean neutrales. Y si está muy cerca a 0, es porque el nivel, por ejemplo, de amenaza es totalmente 0 para la economía. La confianza también está muy baja, pero el pesimismo también está muy bajo. Entonces los comentarios se están moviendo como en esta zona entre el pesimismo y el positivismo, de alguna manera saltando el eje neutral. Entonces miremos la importancia del análisis de sentimientos o el análisis textual para un contexto de riesgo macroeconómica, por ejemplo para un país como Colombia. Miremos entonces cómo en este tercer video nos centramos en crear informes para el análisis de sentimientos y la traducción de textos que están en español al inglés para hacer ese proceso de sentimientos, análisis de sentimientos en un idioma, digamos que es común al desarrollo del Machine Learning, como es el idioma inglés, y cómo podemos llevar ese análisis a una plataforma como Excel, en donde podemos tener gráficos spider plot de manera mucho más rápida, teniendo en cuenta las características que definen la escala Panasté para un contexto de riesgo macroeconómico. Nuevamente, muchas gracias por hacer parte de este video y hasta un nuevo video.